Muy buenas tardes, estimados participantes de esta asignatura Sociología General de la Escuela de Relaciones Industriales. Estamos hoy para realizar nuestra segunda clase sincrónica. Corresponde, de acuerdo a la planificación, hablar de esta continuación de la primera unidad respecto al contexto histórico del surgimiento de la sociología. En este caso, vamos a conversar en particular de lo que corresponde a esta transición entre la etapa de la historia de la humanidad conocida como feudalismo, la cual la tarea que está asignada a ustedes en el aula virtual les corresponde caracterizar como contexto histórico-social del surgimiento de la sociología, es decir, ese periodo llamado feudalismo, el cual entró en un proceso de cambio, de transformaciones bruscas, conocidas como las revoluciones burguesas. Lo que vamos a explicar justamente en el día de hoy, entonces, son esa serie de procesos históricos sociales que rompieron el modelo o el orden feudal y promovieron el establecimiento de un nuevo orden, el cual fue denominado, dependiendo de la historiografía a la que nos refiramos, una historiografía la llama la modernidad y otros la llaman el capitalismo. El capitalismo o la modernidad es el resultado de la acción de sectores sociales, organizados o no, que en diferentes movimientos durante un largo periodo de tiempo, de finales de la Edad Media, generan las condiciones subjetivas y objetivas para transformar la situación y generar un nuevo estado de cosas, un nuevo orden social. Es conocido el conjunto de estos procesos como revoluciones burguesas. Son revoluciones porque son cambios, desde el punto de vista de la historia, cambios bruscos, pero que desde el punto de vista de las personas, quizás quienes lo vivieron no lo percibieron como tal, sino que son perceptibles posteriormente a lo largo del tiempo, periodos de tiempo que superan los 100, 200 años de cada una de estos procesos, algunos un poquito más bruscos, como el caso de la Revolución Francesa, que es el proceso político más resaltante, pero la Revolución Industrial se habla de un periodo superior a los 100 años de duración, en este caso, la primera revolución industrial. Luego hubo una segunda y una tercera revolución industrial ya en el siglo, finales del siglo XIX y en el siglo XX. Hubo nuevas revoluciones industriales, creo que andamos por la cuarta revolución industrial. Se les denomina revoluciones burguesas, dado que un sector de la sociedad llamada burguesía, que se había enriquecido acumulando grandes cantidades de dinero, de riquezas, productos del comercio, productos de la actividad especulativa, incluso la actividad bancaria, se enriquecieron, pero no tenían acceso al poder político, a poner reglas de juego, sino que estaban sometidos al dominio de las clases, valga la redundancia, las clases dominantes de la época. Entonces, son denominadas revoluciones burguesas. Vamos a examinar estos 6 procesos que colocamos en la lámina. La llamada
Ilustración, la Revolución Científica, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, los cambios religiosos y la Revolución Urbana. Hay otros procesos históricos que no están allí incorporados, pero que otros historiadores reconocen como parte del inicio de la modernidad. Tendríamos que destacar, en este caso, el, lo que para algunos fue el descubrimiento de América en 1492, la llegada de los iberos, portugueses, españoles, de la mano o dirigidos por este señor conocido como Cristóbal Colón, y que en las perspectivas históricas más actuales ya se habla de un proceso de invasión por parte de Europa de los territorios que eran ocupados por sociedades originarias, milenarias, culturas milenarias, algunas más desarrolladas que otras, como el caso de los incas, como el caso de los mayas, y otras, digamos, de, digamos, grado inferior de desarrollo desde la perspectiva de las teorías del desarrollo, como el caso de los caribes, y muchísimos otros pueblos indígenas que durante ese proceso de conquista y colonización fueron diezmados, fueron muertos, bien sea por las enfermedades o bien sea por la superioridad militar de los europeos de aquel tiempo, que arranca entonces en 1492 del siglo XV, de acuerdo a esa historiografía. Entonces la modernidad arranca con ese proceso de conquista y colonización de América. Sin embargo, bueno, nosotros nos estamos refiriendo a otros procesos ya conducidos por este sector social llamado la burguesía. Recordamos en primera instancia lo que vimos en la clase pasada, que cuando hablamos de un contexto histórico nos estamos refiriendo a, a una mirada acerca de la llamada realidad social sometida a una serie de fuerzas de carácter política, de carácter geográfico, ambientales, económicos, jurídicos, ideológicos y culturales. Esa realidad social ustedes la deben estar examinando y caracterizando para sus respectivos mapas mentales y mapas conceptuales en la asignación que está en el aula virtual. Con eso entonces nosotros lo que hemos hecho allí es caracterizar la situación que da origen luego a obtener las condiciones objetivas para que surjan los movimientos que vamos a describir a continuación. Para llevar a eso, entonces, lo primero que vemos es la caracterización del ámbito social. Nosotros el tema de las clases sociales lo vamos a examinar con detalle en la quinta unidad. Sin embargo, es necesario que en este momento nosotros especifiquemos cómo era la situación social, la estratificación, la diferenciación social en el feudalismo y cómo a partir de las llamadas revoluciones burguesas se da el traste con esta situación y se constituye un nuevo orden social. Entonces acá, como ustedes ven, tenemos la nobleza como la principal clase social, dueños de grandes extensiones de terreno, dueños del poder político, económico y social, sistemas políticos monárquicos, donde el soberano era fundamentalmente el rey. En Europa, estamos hablando de procesos fundamentalmente europeos, el monarca no necesariamente se llama en todos los sistemas políticos rey, pudiera llamarse como en Rusia el zar, pudiera llamarse como en Irán el shah, pero la estructura es la misma, es decir, una corte de privilegiados, dueños de grandes extensiones de tierra, a los cuales está sometido el resto de la sociedad, y allí, cercanos a ellos, se encuentran la alta jerarquía
de la iglesia, principalmente para ese tiempo la iglesia católica, que se habla de los cardenales, los obispos y, por supuesto, altas jerarquías militares. Aquí en la figura que tienen ustedes allí en la lámina, se habla de la alta nobleza, la mediana nobleza y la baja nobleza, es decir, la nobleza a su vez estaba subestratificada en diferentes estamentos, ¿no? Sociólogos hablan de una sociedad estamental, más que una sociedad de clases propiamente. Los comerciantes, banqueros, como lo dice por acá, que se fueron enriqueciendo a través del comercio durante siglos, lograron amasar grandes cantidades de dinero, pero no tenían acceso al poder político y social. De tal manera que son ellos los que, descontentos con esa situación, confían y generan las condiciones subjetivas para las llamadas revoluciones burguesas. Y para ello se apoyan en lo que denominaban para aquel tiempo el pueblo llano. Todo el sector artesanal, que era lo que estaba más cercana al ámbito urbano, y al sector campesino, llamado así para ese tiempo. En algunas historiografías se habla de los siervos, de la servidumbre. Ya para este tiempo, en Europa no se hablaba de esclavitud. La esclavitud en Europa estuvo fundamentalmente en la Edad Antigua, durante el periodo de dominio de los griegos y de los romanos. Sin embargo, es importante destacar que en el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, estos señores que dominaron Europa trasladaron y generaron en América un sistema sumamente cruel de esclavitud, secuestrando personas de África y trayéndolas a América para trabajo forzado, lo que generó un sistema de esclavitud que duró hasta bien avanzada la llamada modernidad. En el caso de Venezuela se habla de que la abolición de la esclavitud ocurrió, digamos, ahí hubo dos etapas. Una, la primera abolición realizada por el libertador Simón Bolívar, quien liberó a los esclavos en función de su compromiso con el gobierno revolucionario de Haití, que ya, pues, digamos, en Haití ocurrió la primera gran revolución de liberación de un pueblo americano frente a la dominación europea, y Haití le presta apoyo a los procesos de liberación de las colonias españolas, en este caso de Venezuela, y el señor Petión le exigió a Simón Bolívar la liberación de los esclavos. Bolívar libera a los esclavos y les pide que se incorporen a la lucha por la independencia. Sin embargo, en el año 1830, una vez que ha culminado todo este proceso de lucha, de batalla, de guerra de independencia, no solamente en Venezuela, sino la liberación del resto del sur en América, y la separación de Venezuela de la Gran Colombia, las oligarquías nacionales, los grandes dueños de la tierra, que fueron parte de lo que se enfrentaron a las noblezas españoles, fueron los que retomaron, exigieron al Estado naciente que les devolvieran sus esclavos. Y la segunda liberación entonces de los esclavos ocurrió bien entrada la federación, la guerra federal, en el año 1864 bajo el gobierno de los Monagas, José Gregorio Monagas. Entonces siempre les pedimos que cuando utilicemos esta categoría de el examen de el contexto histórico del surgimiento de la sociología, pensemos por una parte en Europa, que es donde surgió inicialmente la sociología, pero que también a la vez
pensemos en qué estaba ocurriendo en nuestro territorio en esa misma época. Esto lo hacemos en función de que siempre se nos ha eh, ubicado como que hay una historia universal en la cual la historia de Europa es la historia de todo el mundo, cuando no es de esto. Esa es la realidad es que hay una historia eurocentrista en la cual nos hemos formado durante muchísimo tiempo y que justamente a estos tiempos del siglo XXI se vienen generando los movimientos para rescatar la propia historia de los países del sur, en este caso los de América del Sur, pero también los de África, los de Oceanía, que fueron sojuzgados y sometidos por los imperios europeos. De manera tal, pues, que estamos hablando de esta transición donde estos señores de la burguesía generan movimientos, derrocan a estos señores que tenían el poder y se genera un nuevo orden social en el cual la burguesía pasa a ser la clase social dominante de la modernidad o del capitalismo y hay otros sectores sociales que nosotros, bueno, vamos a estudiar en la quinta unidad. En este caso, una de las cosas que ocurre en este proceso de transición, que no existía en la época del feudalismo, la llamada clase obrera, porque no existía la industria propiamente tal, y que con la revolución industrial se genera una nueva realidad que es la industrialización, y con la industrialización se crea una nueva clase social que es la clase trabajadora, la clase obrera, quien junto con el sector doméstico y el campesinado se constituyen en los sectores más empobrecidos y dominados por el resto de las clases sociales en el capitalismo. Entonces, los procesos que nosotros vamos a examinar son aquellos que estuvieron en esa transición entre el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, esos largos 400 años, hasta llegar a la consolidación del capitalismo. Aquí hacemos un resumen general de lo que son las revoluciones burguesas, en la cual, bueno, se examina la ilustración, que ocurrió justamente en Europa en el siglo XVIII, la revolución científica entre los siglos XVI y XVII, la revolución francesa en el siglo XVIII, la revolución industrial en el siglo XVIII y siglo XIX, los cambios religiosos que se ubican en el siglo XVI y la revolución urbana que tiene varias etapas, algunas incluso muchísimo antes de la modernidad. Entonces, es el conjunto de las llamadas revoluciones burguesas lo que nosotros vamos a examinar en la clase de hoy. No sé si alguno tiene a estas alturas alguna pregunta, alguna observación. Puede, digamos, levantar la mano y decir, con todo gusto les resolvemos su duda. Entonces, continuamos con nuestra clase. Es probable, por lo que ustedes vieron en ese aviso, que en 10 minutos, 40, se corte. Lo que vamos a hacer es, antes de las 6:40, hacemos un corte nosotros y generamos una nueva reunión en la cual, con los mismos datos, ustedes se van a volver a incorporar. Entonces, les decía que estamos hablando de este proceso de transición entre esa situación social que ustedes han venido caracterizando cuando ustedes ven la película que les hemos pedido que observen. Se llama El nombre de la rosa, es una drama que fue escrito por Humberto Eco
y que caracteriza una situación social justamente de finales de la Edad Media. Nos habla, digamos, de las características económicas de la época, las características políticas, pero sobre todo hace un énfasis en el tema religioso, es que justamente el orden que tienen los procesos no son los que aquí colocamos. Digamos que comienza primero todo el proceso de cambios religiosos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un descontento incluso en los propios sectores religiosos, bien sea en el catolicismo. El catolicismo no siempre fue la religión dominante. Recordemos que el catolicismo forma parte de un movimiento mayor llamado el cristianismo, y el cristianismo a partir de fallecimiento de Cristo en la cruz siguió siendo perseguido por el Imperio Romano durante muchos años, hasta que uno de los emperadores romanos se convirtió a el cristianismo y entonces hizo oficial la religión cristiana, denominándolo catolicismo. El señor llamado Constantino, y que asumió entonces a su vez todo el poder político y el dominio sobre la iglesia, la iglesia católica con toda su estructura. A lo largo del tiempo se produjeron una serie de movimientos internos religiosos, dada la alta corrupción que se vivía dentro de los sectores religiosos, generando movimientos como el de Martín Lutero o el de Calvino. Calvino y Lutero fueron entonces dos grandes líderes que desde lo interno del catolicismo comenzaron a eh, cuestionar las prácticas religiosas. Existen hoy día películas, así como existen documentos en los cuales ustedes pueden profundizar acerca de cuáles fueron los elementos objetivos y subjetivos que dieron paso a lo que se llamó la reforma de lo que impulsó Martín Lutero y Calvino, generando la escisión de los cristianos, que después hoy día son conocidos como protestantes. Nosotros popularmente los conocemos como evangélicos. Los evangélicos vienen siendo entonces sectores religiosos que se derivan de la división de la Iglesia Católica, dada, digamos, la reacción de líderes como Martín Lutero y Calvino, y que dieron un paso a nuevas formas religiosas. A lo interno de la Iglesia Católica también ocurre una contrarreforma, digamos, bajo las mismas condiciones, es decir, en función de la reacción ante las prácticas
se había conectado, pero había dejado el teléfono. Les repito lo que le estaba diciendo, que desde el punto de vista histórico, lo primero que ocurrió realmente fue las llamadas, los llamados cambios religiosos, liderizados por Martín Lutero, Calvino y otros tantos que se rebelaron contra la alta jerarquía eclesiástica, a la cual consideraron corrupta, y también frente a instituciones de la iglesia como la venta del perdón de los pecados por parte de obispos, cardenales, etc. De tal manera que esto fue lo primero que ocurrió y va a ser de gran influencia en el proceso de modernización, hasta el punto que un autor, que vamos a nosotros a examinar a profundidad, que es Max Weber, le da un peso muy importante en el surgimiento de la modernidad y, por supuesto, del capitalismo. La ética protestante la llama él, la ética protestante, que son las prácticas religiosas. Prácticas religiosas que, de alguna manera, entonces, fortalecieron ideológicamente la mirada de la burguesía y su capacidad de acumulación de riqueza. Ahora bien, a nosotros nos interesa comenzar por la Ilustración, porque es la Ilustración uno de los movimientos de carácter fundamentalmente intelectual, filosófico, cultural, es decir, el movimiento en el ámbito de las élites académicas de la época, de las universidades de la época, muchas de ellas también de carácter religioso, se puso en duda la verdad absoluta predicada por la Iglesia. Ya les mencionaba en la clase pasada aquella famosa frase del libertador Simón Bolívar frente al terremoto de 1812, en el cual los agentes de la iglesia decían que el terremoto lo había enviado Dios como castigo ante la rebelión de los americanos frente al dominio español. Y en aquel momento Simón Bolívar les dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. ¿De qué está hablando Simón Bolívar? Está hablando justamente de ideas de la Ilustración, en la cual se pasó del centro fundamental en la creación y en la